Este 27 de marzo se cumplieron 2 años del régimen de excepción en El Salvador, periodo en el que las capturas arbitrarias se han vuelto frecuentes. Uno de los últimos es el de Verónica Delgado, una madre que desde hace 2 años se integró al bloque de búsqueda para denunciar la falta de acción e interés por parte de las autoridades para encontrar a su hija Paola Arana, desaparecida en mayo de 2022. Verónica participó en las marchas del 8M para pedir una vez más a las autoridades la búsqueda de su hija. 2 días después fue capturada en su casa de habitación, según declaró Idalia Cepeda, abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos. La detención se hace alrededor de las 5 de la tarde en Lourdes, Colón, en su casa de habitación. Ella es Verónica Delgado, una madre buscadora del bloque, cuya hija desapareció en mayo de 2022, Paola Arana, y efectivamente se hace en el marco del régimen de excepción, ¿verdad? No tenemos información concreta para valorar el grado o el tipo de investigación fiscal que hizo que se concluyera en una detención, pero sin duda, pues, como todos y todas sabemos, el régimen permite violentar derechos humanos y permite saltarse garantías básicas. Fue capturada el lunes 11 de marzo de este año. Se le imputa el delito de agrupaciones ilícitas, que como ustedes saben es el delito que se está tipificando en el marco del régimen de excepción, y desde ese día las organizaciones de derechos humanos, ASDEU, Alerta Raquel y otras que formamos parte del grupo de trabajo de personas desaparecidas, hemos denunciado que no estamos descartando que su captura sea por precisamente pertenecer a una organización de sociedad civil. Como ustedes saben, se está dando este fenómeno de criminalizar la defensa de derechos humanos, y tampoco descartamos que también sea víctima inocente del régimen de excepción que captura a personas que viven en comunidades estigmatizadas. Es decir, se criminaliza también la pobreza en este país, y en este caso pues la víctima ha sido Paola, desde hace 2 años desaparecida, que deja una hija en manos de su madre Verónica de 4 años, y ahora pues Verónica Delgado capturada por el régimen, que también es una mujer, que por supuesto esto trae nuevas consecuencias a la familia y nuevas vulneraciones a los derechos humanos. Rina Monti, directora de Investigaciones en Derechos Humanos de la Fundación Cristosal, asegura que el régimen es una herramienta que el gobierno tiene para atemorizar a la población y a los defensores de derechos humanos. Bueno, el régimen de excepción operativamente es básicamente un arma que está utilizando el Estado. Es un instrumento de amedrentar, amenazar, callar, censurar. Esto parece ser que es una amenaza, un fantasma permanente en la población de que si no obedece a cualquier instancia del Estado, ser capturado sin ningún tipo de garantía, como hemos visto, de garantías mínimas dentro del sistema judicial, y con la alta probabilidad a lamentablemente pasar a ser una persona más de las desaparecidas dentro del sistema, que ni siquiera se da a las familias. Por otro lado, también ha sido un arma para amedrentar y callar a cualquier persona que pueda tener una posición distinta a la del Estado, incluso a veces ejercida no de manera directa con el defensor de derechos humanos, sino que ejercida con un familiar. Y esto es una práctica muy cruel, que lo que pretende es no solo callar a esta persona, sino que callar a un sector. Estamos hablando de ADESCO, cooperativas, defensores de la tierra, defensores conjuntos de agua, etc., para que se sometan básicamente a las órdenes o las instituciones que se están dando al Estado. Cristosal es una de las organizaciones que lleva el registro de vulneraciones de derechos humanos en el marco del régimen, y según sus datos, una de las más frecuentes y que encabezan la lista son las detenciones arbitrarias. Bueno, como Cristosal hemos recibido más de 3.700 personas, denuncia de más de 3.700 personas durante estos casi 2 años del régimen de excepción. La mayoría está señalando detenciones arbitrarias, e incluso algunas persecuciones familiares de las personas detenidas. Hemos dado atención, acompañamiento a una pequeña porción de este grupo poblacional, sobre todo en materia de asesorías legales. Pero también hemos dado
dado acompañamiento en algunos de los casos, sobre todo de necesidad de protección, es decir, familiares que están siendo perseguidos, amedrentados, incluso amenazados por poderes del Estado en cuanto a su integridad física, y los hemos acompañado para reubicaciones nacionales, es decir, desplazamientos internos dentro del país. Dentro de estos grupos que hemos acompañado hemos encontrado casos de personas que han sido liberadas con claras señales de haber sido torturados o de haber sufrido lesiones. Incluso estamos en un proceso de investigación en casos de personas que han fallecido, que han sido básicamente asesinados, algunos de ellos, adentro de las prisiones, con claros evidencia también de tortura, inanición, falta de acompañamiento y atención médico, sobre todo a personas que han tenido enfermedades crónicas. Esto evidentemente sabemos perfectamente que solamente es una pequeña muestra de cuál será la situación interna de los centros penitenciarios, que de acuerdo a la última información que se ha publicado por medio de redes sociales, las personas detenidas ascienden a más de 76.000 personas. La directora de investigaciones asegura que en la actualidad la población salvadoreña teme más a las autoridades que a la violencia ejercida por pandillas, y esto se debe a la ausencia de garantías. En este momento hay mucha de la población, de muchos de los familiares que incluso nosotros acompañamos, que antes se le tenía miedo a la pandilla, pero ahora se le tiene ese mismo nivel de miedo a la policía. Y estamos hablando precisamente por la falta de garantías que se tiene en la ejecución del deber ser de la policía. En este momento no hay ningún tipo de esas garantías. Básicamente, y de hecho el presidente de la República lo ha manifestado así, ellos son jueces en la calle y pueden operar de acuerdo a cómo consideren en un momento. Y eso es un claro síntoma de un Estado que no es democrático, porque no responde necesariamente a un proceso judicial. Visto de esta manera, básicamente el temor que antes se tenía en buena medida de las pandillas ahora se ha trasladado, pero en términos generales, la población salvadoreña sigue siendo una población con los altos niveles de temor e inseguridad en sus comunidades. No solamente se puede hablar de institucionalización de la violencia, sino que incluso legitimidad, digamos, sobre todo si se está ejerciendo hacia un sector poblacional que tiene una alta carga de estigma, digamos, de pertenecer a una estructura de crimen organizado, o si se trata de personas que en algún momento pueden haberse mostrado críticas a alguna acción del gobierno. Yo estoy hablando de particularmente personas defensoras de derechos humanos o incluso personas que no están de acuerdo con todo lo que están haciendo, las que usualmente son señaladas por ser parte de la oposición. También conversamos con Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, quien hace un recuento de todas las vulneraciones que se están dando en el marco del régimen a falta de garantías constitucionales que tiene cada ciudadano. Bueno, en primer lugar, el régimen de excepción se está utilizando de manera indiscriminada para situaciones que no debía de haberse utilizado. Y esto está generando una serie de vulneraciones a derechos humanos de personas que son detenidas y son incriminadas por actos que ellos no han cometido. Entonces, esa es, digamos, una de las principales vulneraciones que se dan. Personas detenidas sin habérseles comprobado participación en un hecho delictivo. Otra de las violaciones que se da es el tema de personas que se les ha ordenado su libertad y continúan bajo detención del Estado. Ese es otro de las violaciones que se está dando en el régimen de excepción. Ahora bien, ¿qué pasa con el sistema democrático y el Estado de Derecho en El Salvador? Escobar asegura que formalmente están establecidos, pero que los ciudadanos que se atreven a ejercer sus derechos deben de atenerse a las consecuencias, porque El Salvador está migrando de un sistema democrático a uno autoritario. Bueno, formalmente sí podemos decir que tenemos un sistema democrático en El Salvador. El punto es en la práctica. En la práctica lo que vemos es que tenemos un sistema democrático bastante limitado, cada día se limita más. Por ejemplo, en el tema de ejercicios de derechos. Usted puede ejercer ciertos derechos, pero usted tiene que asumir las consecuencias de ese ejercicio. Y en esa medida
Esto lo que nos indica es que si bien formalmente se tienen estos derechos, hay un problema a la hora de su ejercicio, hay consecuencias para el ciudadano. Entonces eso nos lleva a que, tengamos ciertos derechos que son consustanciales a un sistema democrático, pero hay, limitaciones para ejercerlos. Entonces estamos en una situación de un sistema democrático muy limitado que está en transición a un sistema autoritario. Obviamente antes tal vez teníamos perfiladas una serie de instituciones que estaban enfocadas en lograr en algún momento un Estado de Derecho, pero ahora eso no existe o es peor la situación. Entonces no podemos hablar de que impera la ley, que impera la separación de poderes, que los derechos humanos tienen plena vigencia. Eso es bastante complicado de decirlo en este momento y por lo tanto esto nos lleva a decir que un Estado de Derecho en El Salvador no existe. Formalmente estamos en un sistema democrático, pero en la práctica lo que tenemos es un régimen autoritario con una democracia bastante limitada, con el ejercicio de derechos limitados y con independencia de poderes ausente o inexistente. Eso es lo que está sucediendo y esto obviamente impacta en el ejercicio de los derechos, porque usted tiene derechos, pero tiene que asumir las consecuencias si ejerce estos derechos. Entonces estamos en una situación democrática bastante complicada, en tránsito a un sistema totalmente autoritario, a una autocracia. Para la Asamblea Feminista, las vulneraciones cometidas en el marco del régimen tienen rostro de mujer, porque son quienes están siendo más violentadas, pues son ellas quienes son capturadas, se hacen cargo de la crianza de los niños con las limitantes económicas que ya tienen y quienes se hacen cargo de la búsqueda de sus familiares desaparecidos dentro del sistema judicial. También bajo el régimen de excepción, aquí están cargando a las mujeres que se tienen que hacer cargo de la alimentación y de todas las necesidades de las personas capturadas bajo el régimen de excepción. Es precisamente de las cosas más preocupantes y por eso este día estamos llamando a la organización y a cuidarnos, porque lamentablemente desde el gobierno se instalan narrativas de odio, discriminación y persecución, y por otra parte los perpetradores de la violencia hoy en día también se suman la Fuerza Armada y los policías, además de los diputados y diputadas que ejercen violencia política, y el mismo presidente de la República hace acusaciones contra periodistas o personas que se atreven a denunciar la corrupción. Después de las elecciones presidenciales donde Nayib Bukele fue reelegido inconstitucionalmente, sociedad civil, defensores y organizaciones advierten el peligro de concentrar el poder en el Ejecutivo y la falta de independencia.